Hola, hoy vamos a analizar a fondo esa relación tan compleja que existe entre el cambio climático y la desigualdad en el mundo. Y para ello nos vamos a basar en el trabajo de Solomon Xiang, tal y como se recoge en El libro del clima. Para empezar, partimos de dos realidades que son, innegables hoy en día. Por un lado, vivimos en un mundo con unas desigualdades enormes. Y por otro, y a la vez, nuestro clima está en plena transformación. Claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando estas dos gigantescas fuerzas chocan? ¿Va a actuar el cambio climático como una especie de nivelador o todo lo contrario? ¿Hará que la brecha entre ricos y pobres sea todavía más grande? Pues para saberlo, lo mejor es ver qué dicen los datos. La investigación apunta a que hay dos motivos principales que explican por qué el cambio climático muy probablemente va a aumentar la desigualdad global, en lugar de reducirla. La primera razón es bastante fácil de entender. Las comunidades con menos dinero pues tienen menos recursos para protegerse. Lógico. Pero la segunda es un poco menos obvia y, ojo, podría ser incluso más importante. Vale, vamos a pararnos un momento en este concepto, lo del efecto no lineal, porque es que es la clave de todo el asunto. Pensemos en ello como si echáramos picante a un plato. Si el plato es suave, una gotita apenas se nota, ¿verdad? Pero si el plato ya pica bastante de por sí, esa misma gota puede hacer que sea incomible. Pues con la temperatura ocurre algo muy parecido. El impacto que tiene un grado extra depende totalmente del calor que ya haga en ese sitio. Y aquí tenemos la imagen que lo explica a la perfección. Fijémonos en esa curva, que tiene forma de U. El eje de abajo, el horizontal, representa la temperatura media, de más frío a más cálido. Y el eje vertical, el daño económico y social. Este simple gráfico nos cuenta una historia fascinante sobre cómo nos afecta el calor. A la izquierda de la curva, donde están los sitios más fríos, como Noruega, un poquito más de calor puede ser incluso bueno. Menos muertes por frío en invierno, se gasta menos en calefacción, la gente es más productiva. Pero si nos vamos a la derecha de la curva, a sitios que ya son muy cálidos, como la India, ese mismo grado de más es sencillamente devastador. Así que aquí está el quid de la cuestión. Parece que hay una especie de temperatura ideal, una zona óptima que está más o menos entre los 13 y los 20 grados de media. En esa franja, un poco más de calor apenas tiene efecto, ni para bien ni para mal. Venga, ahora vamos a ver cómo se ve todo esto repartido por el mundo. Porque aquí es donde la teoría choca de frente con la realidad. Primero, un vistazo a este mapa del Producto Interior Bruto por persona. El patrón se ve a la legua, ¿no? La riqueza, que son los tonos más oscuros, se amontona en las zonas más frías y templadas. Y mientras tanto, los países más pobres suelen estar en las regiones cálidas, cerca del Ecuador. Y claro, este punto de partida lo es todo. Las poblaciones más pobres ya están viviendo en los climas más cálidos, justo en los lugares donde un grado más de temperatura hace más daño. Es como si empezaran la carrera con una desventaja enorme. Y estos mapas nos enseñan el futuro que se proyecta. Y es tremendo. Esas zonas en rojo intenso que vemos en África, en Sudamérica, en el sudeste asiático, indican un daño extremo. Y ahora, en contraste, miremos a las zonas azules del norte de Europa y Canadá. Ahí lo que se ve es un beneficio. La diferencia es que salta a la vista. Es que no hablamos de algo pequeño. El daño, tanto humano como económico, es gravísimo. En esas zonas más cálidas las tasas de mortalidad se podrían disparar y los ingresos, que ya de por sí son bajos, podrían caer a la mitad. Es un golpe brutal para cualquier posibilidad de desarrollo. Y aquí llega la gran paradoja. Mientras los países más pobres sufren las peores consecuencias, los datos sugieren que las regiones más frías, que suelen ser las más ricas, podrían incluso salir ganando, con inviernos más suaves y una economía más productiva. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, ¿a qué conclusión llegamos? Pues la conclusión es bastante clara. El cambio climático no va a igualar las cosas. Al revés, actúa como un amplificador de la desigualdad que ya existe. Todo apunta a que la brecha entre ricos y pobres, lejos de cerrarse, se va a hacer todavía más profunda. La frase que lo resume todo es del propio Solomon Xiang, que en su análisis para el libro del clima dice, y cito textualmente, «Un grado más de calentamiento no surte el mismo efecto en todas partes, lo que acarrea consecuencias profundas para la desigualdad global». Creo que más claro no se puede decir. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda para reflexionar. Si el propio clima está haciendo que el mundo sea más desigual, ¿qué significa entonces la palabra progreso en un planeta que no para de calentarse?